Hola amigos y amigas. Hoy comentaremos los impactantes comentarios del exintendente de la Araucanía y actual presidente de Amarillos, Andrés Joanet, quien nos trae de vuelta a la memoria todos los problemas que están ocurriendo en la Araucanía, que ya por los hechos, es casi un territorio liberado. ¿Qué pensarían nuestros antepasados de esto? O'Higgins, Prats, Baquedano, o Lynch entre otros. Bueno, Andrés en relación a la visita de Gabriel Boric a la región comenta que el presidente solo hizo algunas visitas e inauguraciones, sin mencionar ni tratar el tema que es realmente importante, la soberanía y la integridad territorial y por supuesto la seguridad. Andrés comenta que Gabriel Boric le declaró la guerra a las empresas eléctricas pero no hacía el movimiento violento y separatista que azota a la región. Es más, el presidente de Amarillos comenta que el Estado financia, de manera indirecta, a estos grupos. ¿En qué situación está realmente la región de la Araucanía? ¿Podríamos considerar que en la práctica aún es parte del territorio nacional? Andrés lamenta que solo son algunos grupos que además logran estigmatizar a todo el pueblo mapuche, que según él están muy bien integrados al país. Por último hace mención al comunero mapuche Facundo Jones, a quien acusa de ni siquiera ser de lo que denominan etnia mapuche, sino que de ser en su origen un Pokémon cualquiera. Veamos la entrevista realizada a Andrés. Ni una palabra para Araucanía, ni una palabra para Araucanía, ni una palabra contra el terrorismo, ni una palabra a favor de las víctimas o juntarse con las víctimas. O sea, aquí tenemos víctimas. Andrea, esta es una de las regiones, estamos en este minuto, en una de las regiones más peligrosas del mundo para vivir. No lo digo yo, lo dice el Índice Mundial de Terrorismo que anualmente desarrolla la Universidad de Maryland, que es la validada para este índice. Dice que somos la 17, 16 es Colombia, está Burkina Faso, Irán, Irak. Mira, ese es nuestro barrio. ¿Y cómo no me va a dar pena? ¿Quién va a venir a invertir? Tenemos los índices más altos de desempleo. Acaba de salir el índice de desarrollo humano y pone nuevamente a la Araucanía en uno de los peores lugares del país. Nosotros, los sueldos acá en la Araucanía son un 40% más bajos que en Santiago, etcétera. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Una palabra para la región, una palabra que nos dijera, para allá vamos. Acá instalaron un programa que se llama Plan Buen Vivir. A la gente que no está escuchando la Araucanía, si es que lo ha escuchado, pero no sabe qué significa eso. No sabe, nadie sabe qué es lo que es el Plan Buen Vivir, dónde está, cuáles son las nuevas inversiones. Entonces lo que pasa, Andrea, yo creo que al presidente lo engañaron. Yo voy a dar fe en el presidente. Yo creo que lo engañaron, porque el presidente vino a inaugurar cosas, mañana va a estar en Lonquimay, después de la tarde va a ir a terminar un campeonato de fútbol juvenil de acá de la región. Muy bien, yo espero que mañana el presidente nos dé una señal y diga algo importante para la región de la Araucanía. Diga que va a ir en contra de los 5 grupos terroristas que operan aquí, que operan en la total impunidad. Este índice dice que aquí hay grupos terroristas. El Estado ha reconocido que aquí hay terrorismo. ¿Y por qué ellos siguen operando en la total impunidad? Y es más, el Estado le sigue metiendo recursos a esos grupos a través de distintos programas y finalmente no va atrás de ellos. Porque aquí hay un lugar que se llama Temucuicui donde no se ha censado. Sin embargo, ahí se mete una cantidad de proyectos a través de INDAP, Cercotec, del FOSI, etcétera, de recursos a todas esas comunidades, que me parece muy bien, pero en definitiva dejen entonces censar, dejen que el Estado entre. ¿Y por qué el presidente no instruye, no mete más recursos para que además la Fiscalía vaya atrás de los grupos terroristas? Cuando la Fiscalía ha tenido recursos, en el caso de Roberto Carrillo acá, ha logrado, por ejemplo, hoy día tener presa a la cúpula de la CAM, pero porque tiene recursos. Entonces, yo siento que al presidente le faltó en esta gira. Si era para venir, bueno, díganos, pero si quiere venir a la Araucanía, con todos los problemas que nosotros tenemos, le acabo de decir, 17 en el mundo, lo decimos así, pero no es una vergüenza, ¿Diputado? Es una pena que hoy día nosotros vivamos en una zona más peligrosa del mundo. Entendiendo su punto, ¿no? Que usted dice aquí faltó una declaración más contundente, sí, o hasta ahora no ha existido esa declaración de parte del presidente respecto, sí, a materia de seguridad o violencia que hemos visto en la macrozona sur. ¿Usted no reconoce avances respecto a la lucha contra esas acciones violentas, terroristas que se han vivido en la región en los últimos años? ¿No ve usted un avance con las medidas que se han tomado durante un estado de excepción constitucional que se ha mantenido? ¿No reconoce nada de esos avances? Andrea, mire, atrás mío están los militares, está el regimiento de Ucapel, atrás. Los militares lo instaló el presidente Piñera. Luego de esa medida no había ninguna medida nueva. Una medida nueva. Cuando yo era intendente, Jorge Burgo era ministro de Interior, nosotros hicimos una medida. Pusimos la Prefectura de Control de Orden Público, pusimos un general a cargo, sin militares, y logramos naturalmente controlar la violencia. Se quemaban todos los 10 camiones y no se quemaron más. Entonces, yo creo que hoy día no hemos tenido ningún avance.
¿Cuál es? Hoy día los índices han bajado, claro, porque en definitiva la Fiscalía está haciendo su trabajo y al hacer su trabajo lo que hace que naturalmente los grupos retroceden. Pero eso tiene que ver fundamentalmente con el trabajo judicial que hoy día hace la Fiscalía y el Ministerio Público. Pero desde el punto de vista del gobierno, una política pública que lleve a que los grupos terroristas retrocedan, ninguna. ¿Y qué esperaría en ese sentido de parte del Ejecutivo? Siguiendo la línea que usted dice, ¿no? Ha habido avances, pero vinculados al funcionamiento de las policías, de la Fiscalía, del Poder Judicial. Desde el Ejecutivo, ¿qué es lo que usted esperaría que el gobierno pudiese implementar o avanzar? Bueno, hubiera esperado más voluntad política, hubiera esperado que ahora el presidente diga, ¿saben qué? Vengo a declararle la guerra al terrorismo, vengo a declararle la guerra a los grupos terroristas, vengo a decirle a la Araucanía que quiero que ustedes vivan en paz, vengo a decirle a la Araucanía que no tengan más miedo, soy su presidente, soy el presidente de la Araucanía como soy el presidente en Santiago, porque cuando le declaró la guerra en él, aquí no se la declaró a la empresa, le quiero decir que todavía hay 1000 familias que no tienen luz, que llevan más de 20 días sin luz. Y nadie se declara aquí, nadie dice que le va a cortar el contrato a la empresa. Parece que somos nosotros ciudadanos de segunda. Yo hubiera esperado al presidente eso. Vengo a decirle a la Araucanía, después de 2 años y medio de gobierno, que vamos a ir en contra de los grupos terroristas, que vamos a terminar con el terrorismo en la región de la Araucanía y que los vamos a perseguir. Porque no es normal que en una región nosotros vivamos con 5 grupos terroristas, con miedo que a esta hora en el campo la gente esté escondida y que en cualquier momento le queman su casa, le queman los camiones. Eso no es normal. El presidente no puede aceptar eso. Un líder de un país no puede aceptarlo. Eso hubiera esperado el presidente. El presidente incluso fue invitado mañana en la mañana a una reunión con los empresarios y le dio un portazo a los empresarios. Los empresarios, los pocos empresarios que vienen a invertir acá, porque nadie invierte en una región con ese nivel de terrorismo, el presidente no se va a reunir con ellos. Me parece una mala señal. Eso le iba a preguntar, si le parecía justamente una mala señal. Me parece una muy mala señal, Andrea, sin eufemismo, una muy mala señal. ¿Por qué el presidente se equivoca a sus asesores? Mire, yo creo que el presidente, yo le tengo fe al presidente todavía, porque yo respeto a la figura pública, yo lo respeto. Pero ¿sabe qué pasa? Que finalmente o los asesores no le dicen, o los asesores le mienten, o alguien lo engaña al presidente. Pero el presidente no puede vivir en una burbuja y ver en la Araucanía, una de las regiones más peligrosas del mundo, con terrorismo, y no venir a decir una palabra para que nos dé una esperanza. ¿Quién tiene que darnos la esperanza a nosotros? El presidente, pues. Por eso se eligió, para que en definitiva liderara a su país, para que en definitiva resolviera los problemas, no los mantuviera. Cuando Elwin asume, tenía un país con 50% de pobreza y lo entrega distinto. Cuando Frey asume, genera una serie de transformaciones del país, lo mismo Lago, Bachelet, etcétera, hasta Piñera. Bueno, esperamos del presidente una señal para esta región. Usted habla de los problemas de inseguridad y violencia que ha vivido la región durante muchísimo tiempo. En los últimos días hemos estado hablando mucho de inseguridad y violencia aquí, también en la región metropolitana, o podríamos decir llevamos ya harto tiempo hablando de aquello, pero que se agudiza a propósito de una ola de homicidios que se registran acá en la región metropolitana y que pone nuevamente sobre la mesa la discusión de qué es lo que hay que hacer, cómo se debe avanzar y cómo se debe enfrentar esta nueva amenaza que ya no es delincuencia común, sino que es definitivamente crimen organizado. Así es. Y en ese sentido es inevitable que algunos consideren lo que se ha hecho en la macrozona sur para también adoptar algunas medidas aquí en la región metropolitana, entendiendo que probablemente son escenarios distintos. Pero ¿usted considera que se puede sacar alguna lección de aquí? Sí. Sí, claro que sí. O sea, la bala de plata son más carabineros, pero este gobierno no ha creado una plaza nueva de carabineros. Nuestra máxima capacidad, Andrea, son la formación cada 2 años de 1.800 carabineros, pero finalmente terminan egresando 1.500. Pero ¿sabe cuántos van a retiro? 2.500. O sea, cada vez vamos para atrás. Los 600 jóvenes que presentó el otro día el presidente, que son jóvenes que hacen su práctica, pueden salir a hacer la práctica porque hoy día pueden usar su arma de servicio. Y ese proyecto de ley lo presentó el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, con quien habla, para que así los jóvenes pudieran presentar su arma de servicio. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a discutir un nuevo proyecto de ley que presenté yo y que se va a discutir en la Comisión de Defensa, que es que los carabineros las 24 horas del día pueden usar su arma de servicio permanentemente. Ese va a ser el proyecto de ley, que los carabineros tengan que salir con su arma de servicio. Esas son cosas concretas. Ahora bien, ¿sabe lo que pasa? Que cuando al gobierno le dijimos que pusiera a la Policía Militar Frontera, no escuchó. Y ahora, respecto de una situación parecida a la Araucanía, perfectamente se puede hacer. Mire, yo le voy a explicar cómo podría hacerse. Naturalmente, los militares no ejercen funciones de policía, no pueden ejercerlas constitucionalmente. Pero los militares, igual que acá, pueden acompañar a carabineros. Yo le pregunto a la gente que está en las poblaciones hoy día, donde en las 10 comunas
donde más asesinatos ocurren en la región metropolitana. Ahora le pregunto en su casa, si vieran en la esquina de su casa a 4 militares armados, ¿saldrían ustedes a caminar? Claro que saldrían, porque ahora no salen, tienen miedo, están aterrorizadas. Entonces, la idea es que los militares acompañen, y yo estoy absolutamente de acuerdo que se decrete en algunas comunas, de la región metropolitana un estado de excepción constitucional para que los militares acompañen a los carabineros y los carabineros vayan tras estos grupos de crimen organizado que hoy día son más de 1.200 bandas criminales tenemos hoy día en Chile. Es decir, ¿usted considera que el camino sí o sí pasa por el despliegue de militares en las calles, en la región metropolitana? Hoy no tenemos otra chance, porque al gobierno le dijimos hace 2 años que creara nuevas escuelas de carabineros. Según la OCDE, nosotros tenemos un 40% de déficit de carabineros, pero la OCDE, comparado con países como Suiza, Alemania, imagínense, tenemos un 40% de déficit. Le dijimos, cree nuevas escuelas. ¿Cuántos carabineros necesitamos formar? Necesitamos formar a lo menos hoy día 6.000 carabineros cada 2 años para poder revertir el déficit que tenemos de aquí a 10 años. Y el gobierno no lo ha hecho. ¿Sabe cuánto gana un joven carabinero que se está formando aquí en La Esquila, como en Santiago también? Para ser carabinero durante 2 años, 80.000 pesos. Eso es lo que le paga el Estado de Chile a un muchacho que está formándose durante 2 años. ¿Qué le dijimos al ministro de Hacienda en la última discusión parlamentaria? Súbale a lo menos el sueldo mínimo. El ministro se comprometió. Todavía no ha cumplido el ministro de Hacienda esa promesa que nos hizo en la discusión presupuestaria anterior. Y vamos a llegar a esta y el ministro de Hacienda no cumplió. Y ahí está, es todo público. ¿Es un problema solo de este gobierno, diputado, o usted considera que hubo una falla reiterada de los distintos gobiernos frente a lo que significaba dimensionar esta nueva amenaza del crimen organizado en el país? Sí. Yo creo que los últimos gobiernos, usted tiene mucha razón, son responsables de esto, pero cada gobierno tiene que asumir su responsabilidad. Yo creo que en el gobierno del presidente Piñera también hubo responsabilidad respecto de no dimensionar lo que estaba ocurriendo, se estaba aquí instalando en el país, ¿no? Yo recuerdo que para el estallido social, Andrea, hubo 500 ataques a comisaría, 500. Y nadie decía nada, era como normal, atacar las comisarías todos esos días. Se quemaron más de 50 supermercados, etcétera. Y ahí ya había una cuestión que se estaba instalando pero es que esto venía de antes, yo también quiero recordar y que el presidente Piñera tuvo 4 generales de carabineros, Villalobos, Hermes Soto, Rosa, y terminó con el general Yáñez. Eso no es una muy buena señal para carabineros, digamos las cosas como son, ¿no? Y eso también es una mala señal respecto de... Miren, en este minuto va pasando el presidente de la República por acá, va lleno de motos, va resguardado. Ojalá nosotros tuviéramos ese resguardo todos los días que habla la Araucanía. Perdóneme que le haga esa pausa, pero va muy resguardado, nosotros no tenemos ese resguardo. Pero bueno. Diputado, a propósito de resguardo y de seguridad, algo que ha ocurrido en las últimas horas y que quiero preguntarle es la situación del comunero argentino Facundo Jones Wala, quien debiera o está en condiciones de ser dado de alta este jueves 22 de agosto. Él está y ha permanecido internado en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, y supimos que se conoció, ¿no?, una denuncia de un médico de ese hospital que habla de amenazas en su contra, amenazas de tipo xenófobas, racistas, lo insulta por ser venezolano, en fin. Pero además él dice que está obviamente, claro, asustado por lo que eso pueda significar. ¿Qué le parece a usted la situación del comunero, que el gobierno ha dicho va a ser expulsado de nuestro país hacia Argentina, pero hay una situación que ahí todavía queda como en un terreno un poco ambiguo? Bueno, primero es que yo le pido a la gente que googlee quién es el señor Jonas Wala. Es un fraude. El señor Jonas Wala es un fraude. Era un Pokémon hace unos años atrás. Yo digo, si asuma esa postura, me parece bien. Eso era. Y después se empieza a disfrazar de esto de líder mapuche para fundamentalmente generar lo que muchos de estos han demostrado que generan, es un buen negocio, ¿no? Como hemos visto este último tiempo, ¿no? Y además este señor hoy día, además de forma racista, un médico de nacionalidad venezolana le dice: ándate de mi país, como que fuera de este país, porque ellos se creen dueños de todo este sector, ¿no? Además algunos sectores de izquierda en su momento dijeron que todo esto era el Gualmapu, ¿no? Acuérdense, la ministra en su momento, y que Siche no reconocía límite cuando asumió recién el gobierno. Entonces,
el señor John Agualas primero lo amenazó de muerte, segundo es un racista, xenófobo, y esos son estos personajes. Esos son lo que son, son un fraude. Y por tanto yo espero que también la actúa hoy día va a ser formalizado por estas amenazas de muerte y rápidamente también para que lo expulsen del país, porque la verdad que el señor John Agualas no es bienvenido en este país. Diputado, a propósito de, usted hablaba de ciertos negocios y me imagino que se refiere también a lo que hemos conocido en los últimos días en relación al mega operativo que se realizó para el robo de la empresa Brinks en Rancagua, en la región de O'Higgins. Y los antecedentes que vamos conociendo dan cuenta del uso de al menos un arma que habría sido utilizada también en el ataque a la exministra del Interior, Isquia Siches, en Temucuicui, ¿no? Cuando iba justamente camino a ese sector. ¿Qué nos dice ese antecedente? ¿A usted le parece que ya es bastante claro que hay ahí una utilización de grupos que hacen reivindicaciones políticas o de carácter mapuche para finalmente terminar vinculados a otros delitos ya directamente de crimen organizado u otro? Claro. Bueno, yo lo vengo diciendo hace muchos años, pues, y hoy día empiezan algunos a ver esta luz de que efectivamente todos estos grupos, lo único que están atrás del negocio, robo de madera. Acuérdense cuando teníamos todo este tema del robo de madera que no era ley, una vez que logramos sacar esa ley empezó a retroceder, pero estaban atrás del robo de madera. Están atrás, tienen cultivo de marihuana, acá hay cultivo de marihuana en ciertos sectores que además no dejan entrar a ellos, porque ellos tienen control territorial. Y ese control territorial lo hacen además extorsionando a las personas. Aquí hay extorsión permanente. Esta es una región donde se cosecha con militares. Hemos normalizado que la época de cosecha, entonces si tú no me das un porcentaje de tu cosecha, yo te ataco. Entonces por eso los agricultores tienen que cosechar con militares. Por eso digo que no es normal y por eso que yo esperaba que el presidente nos dijera algo, si esta es una realidad permanente, pero hemos normalizado esto. Entonces estos grupos están fundamentalmente vinculados a negocio ilícito, como también robo de vehículos, ¿ya? Y naturalmente vinculados a estos grupos delictuales, claramente. Esta arma que aparece efectivamente en Santiago demuestra eso. No le sorprende. No es primera vez que esto ocurre. Y por tanto lo que uno... No, pero es que... Y eso, Andrea, ¿sabes lo que pasa? Es que nosotros estamos cansados. Y lo que pasa es que aquí vive 1 millón de personas y de eso y un montón de personas de origen mapuche que está cansada. Porque el mundo mapuche también está agotado, está extorsionado, porque además es estigmatizado. Aquí tenemos una cultura maravillosa del pueblo mapuche que deberíamos relevar, mostrar al mundo, sentirnos orgullosos, pero siempre estamos signados por el conflicto, esto y lo otro, y eso no es realidad. Porque cuando uno hoy día va al mundo mapuche, se relaciona, somos parte de ellos, y esta es nuestra cultura, es la cultura originaria de Chile además. Y aquí lo único que hemos hecho es que un grupo además, de Santiago sobre todo, gente que ha usado esto ideológicamente, ha relevado estos grupos terroristas y los ha puesto casi como Robin Hood, y no son así. El señor John Agualas, el señor Yaitul, sabemos lo que son finalmente, ¿no? Pero ellos lo que hacen, a través de una serie de otra gente, terminan extorsionando y atemorizan a las personas, Mire, el presidente puede andar con seguridad acá en la región. ¿Por qué viene el presidente con tanta seguridad a la región si la región es segura? ¿Por qué el presidente? Eso demuestra el fracaso justamente de la política de seguridad del gobierno. Que el presidente ande con tanta seguridad en esta región significa que el presidente aquí tiene miedo en esta región. Bueno amigos, como pueden ver, el país está votado. El que quiere robar roba, el que se quiere independizar lo hace, el que quiere secuestrar también tranquilo. Está claro que solo uno de nuestros antepasados, nuestros próceres, acabarían con toda esta clase política incompetente y terminarían en el patíbulo o en el paredón. Ahora es tu turno de opinar en pestaña Comunidad. ¿Qué crees que pasa en la Araucanía? Gracias por seguir el contenido del canal. Y si quieren ayudar al canal pueden hacerlo suscribiéndose, compartiendo los videos y dándole me gusta. También pueden ayudar con un super gracias o haciéndose miembro del canal.